Vale, pues bienvenidos todos a esta 18ª edición del Club de Lectura de Prometea. Hoy con una edición muy especial, tenía muchas ganas de decir esto. Hoy con Criptoria y hoy nos visita mi querido y admirado Alfred Macera. Alfred, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Entropi, el placer es mío, el aprecio es mutuo y, en fin, you know. Buenas noches, gracias por pasar, gracias a todos los que estáis aquí. Primer libro de Alfred, primer libro de Prometea y dos visiones del mundo que no pueden estar más alineadas. Ya casi, ¿por qué no? En septiembre, ya casi va un año del libro. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo, ahora que se ha sentado un poco, ¿qué tal? Cómo han sido estos meses? Sé que has estado por muchas conferencias. Yo he visto varias de ellas y tengo que deciros, si no habéis estado, tenéis que estar, por favor. Yo he visto como ya como tres o cuatro y diría que no hay dos conferencias de Criptoria iguales. Mola mucho porque cada vez Alfred se expande en algún tema de Criptoria nuevo en algunas conferencias y siempre aprendes un montón. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido el feedback del público? ¿Has estado por todos lados? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo te ha ido? sobre todo lo de expandirme, me dan, me como el tiempo que me den. Tú has sufrido eso. La verdad que contento. Sinceramente tuve un poco de desconexión de Cryptoria cuando lo lancé y me dediqué también a otras cosas que tenía un poco más aparcadas. Pero muy contento, sinceramente, está feo que lo diga, pero leo el libro y digo, hostia, está guapo, tío. El libro está Yo creo guapo. que ha quedado muy guapo. Sí, sí. Así que estoy contento con lo que quedó al final y el feedback de la gente en general, especialmente la que es técnica, que es el que más me interesa, porque siempre me interesa el feedback de la gente que es más profesional, ¿no? En el ámbito en el que esté. Y si bien me gusta el feedback de la gente que no es profesional y me cuenta, bueno. Bueno, un perro loco por acá. Dame un segundo. Vale, tranqui. Mientras Alfred vuelve, os recuerdo a los que quizá si no tenéis, no podéis hablar o no tenéis el micro y tenéis preguntas para Alfred, las podéis dejar en el chat y yo se las pregunto. ¿Vale? Ahora abrimos micro y ronda de preguntas. Alfred está persiguiendo un perro. Bueno, disculpad las incidencias del directo. Ya también me doxé un poco. Estoy ahora en Buenos Aires, Argentina, y estoy en casa de Jimena Tezanos, que es una personaje a tener en cuenta. Es una mujer muy sabia y muy activista en el mundo político y también está muy metida en Bitcoin. Y una promotora de criptoria excepcional aquí en Argentina. Y nada, entre otras cosas, aparte de una casa excelente, tiene un perro que está loco y se come las botellas de plástico como si fuera, ¿sabes? Lo último que va a hacer en la vida. Bueno, después de este paréntesis animalesco, el punto es ese, que el feedback que me está dando la gente que considero profesional y que sí tiene un background técnico me interesa mucho y es bastante completo y está muy satisfecho con el trabajo. Y luego también de la gente que no está tan al día de todo esto y se asoma al libro un poco con la incertidumbre de si entenderá algo y de pronto se da cuenta de que sí entiende lo que se está contando. Y eso, pues la verdad que era un poco la misión de Cryptoria, reducir la abstracción de conceptos y sobre todo también hacer ligera todas estas historias que son bastante densas por el número de personas que participan, los inventos, los conceptos que hay para comprender esos inventos y bueno, estoy súper satisfecho, la verdad. Muy bien, yo por la parte que me toca por el tema de la promoción y que he estado expuesto, también he recibido un feedback tremendo. Era una pasada. Era una pasada. Me alegro mucho. Aquí, bueno, ya sabes cómo funciona la dinámica del club. Estuviste ya en una ocasión. Y nada, vamos a abrir micro y vamos a dejar aquí a la gente que te pregunte, que comente lo que quiera sobre el libro, lo que quiera preguntarte. Así que dejamos micro abierto y preguntarle a Alfred.
Bueno, venga, pues me tiro yo de primero, que ya tenía ganas, la verdad, de esta... Bueno, el libro, una puta pasada. Es una puta pasada, sobre todo para los legos en la materia como yo. La parte de matemática me costó un poco más. De hecho, la primera lectura la hice del tirón. La segunda lectura la hice eligiendo mi propia aventura y dejándome las matemáticas para el final, que se me volvieron a atragantar. Pero bueno, muy contentísimo con el libro. Mis más sinceras enhorabuenas. Has logrado que gente lega como yo sí que nos enteremos de algo. Y la cuestión que quería plantearte, ya la planteé en el grupo, y es lo de Bitcoin como enteógeno. Yo es que estoy convencido ya, después de poner el mensaje y estar dándole vueltas un poco más al asunto, ¿sabes? Yo veo que la criptografía sí que es una forma que sirve para alterar nuestra conciencia, sin necesidad de otro tipo de enteógenos o de psicofármacos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Consideras a Bitcoin que Bitcoin podría ser considerado un enteógeno más, un ciberenteógeno? Y otra cuestión, ¿cómo se percibe Bitcoin desde esos estados alterados de conciencia que yo creo que tú alguna vez tuviste mientras escribías el libro, o al menos esa es mi impresión? Bueno, por un lado, estaba para la pregunta, digamos que haciendo la analogía de cómo pueden afectar las drogas psicoquímicas o las drogas alucinógenas en nuestro cerebro. Bitcoin te mete en otra dimensión mental, es cierto. Y te hace de pronto percibir que el mundo en el que vives es de cartón piedra, ¿no? En base al estudio del dinero y la política y estas cuestiones. Entonces, en ese sentido, sí, porque te hace abrir los ojos, ¿no? La típica metáfora de despertar. Entonces, bueno, sí, si seguimos la metáfora, se puede considerar como un enteógeno, porque la verdad que también te ponen, aparte de alterarte el estado mental, empiezas a pensar de otra manera. Cuando empiezas a descubrir conceptos nuevos, también te mete esa emoción y esa energía en la que puedes estar días enteros leyendo y estudiando, incluso sin comer, casi sin dormir. Eso es gracias a esa emoción que te produce ese nuevo conocimiento y sobre todo el empezar a juntar piezas del puzzle que no sabías que tenían conexión o que ni siquiera sabías que existían esas piezas dentro del puzzle, ¿no? Y luego respecto a Criptoria, como veo yo Bitcoin, así alterada la conciencia, realmente durante la escritura de Criptoria, las únicas sustancias que me enchufé fueron cafeína y marihuana. Entonces, bueno, a veces yo soy muy comedido en ese sentido. O sea, marco mucho las dosis y los tiempos porque también sé que igual que la marihuana me viene bien para crear y para ajustarme ideas que son muy densas y poder hacer esquemas y encontrar metáforas o encontrar una forma narrativa lógica de explicar algo. Si te pasas de la raya, te puedes ver en un follón. Es decir, la idea no viene o directamente te pones más denso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que son mis sustancias de cabecera, cafeína y marihuana, para sobre todo la parte creativa, pero luego es verdad que le he tirado se le he tirado súper sobrio. No he bebido nada de alcohol durante la escritura ni en exceso, excepto cuando necesitaba, bajar a tierras muy densas o cuando terminaba ciertos capítulos me gustaba fumar para leerlos, ¿sabes? Entonces, bueno, así os lo confieso. Me podría callar para que no pensaras que soy un puto adicto, pero os lo cuento. Y bueno, eso es lo que pienso sobre la creación de Criptoria y los enteógenos. Yo he de reconocer que en la segunda lectura del libro también recurrí a un poquito de THC para tratar de buscar esas conexiones mentales que encima ya se habían abierto por otra parte y digo, yo creo que ahora es el momento, como dices tú, de una manera siempre muy, muy comedida y sabiendo lo que estás haciendo. Entonces, por eso, y cuando lo leí de la segunda vez fue cuando hubo como esa conexión. Y bueno, yo creo que Alfred también, un poquito de esto también tuvo que consumir mientras lo redactaba, porque si no hay veces que es muy difícil llegar a hilar todas esas ideas que tiene sueltas
y como decías tú antes, y hacer como ir poniendo las piezas del puzzle y encontrarle sentido a todo eso, y volver a perderte y volver a encontrarte, no sé, fue una experiencia muy bonita el libro. Es cierto, para matizar por último esta cuestión, que cuando te enfrentas a algo creativo, donde tienes que, en este caso, poner palabras para crear una narrativa que explique esas historias concretas que quieres explicar y que se unan los puntos que quieres unir y que el lector lo pueda entender, es verdad que hay que abstraerse del mundo, que cada persona creativa tiene su propia rutina. Al margen de sustancias externas, es cierto que yo, tanto para anular mi diálogo interno de otras cuestiones del día a día y concentrarme en lo que realmente me gusta, que es el contenido que estoy tratando, he trabajado mucho por la tarde y por las noches y madrugadas, porque necesito silencio y necesito estar totalmente apartado del mundo exterior. Y luego por la noche no hay interrupciones, no te va a llamar nadie, no toca el portero, el de Amazon, no tienes que salir a comprar, no tienes que hacerte la comida. Bueno, sí comía obviamente durante la noche cuando me quedaba, pero solía hacerme la cena y me dejaba parte hecha para luego ir simplemente y comer, ya sabéis más o menos. Entonces, bueno, sí es cierto que me he invertido bastante el horario intentando buscar ese momento de soledad, reflexión y con el que, a través del cual me venía la lucidez, o la lucidez a la que yo soy capaz de llegar para desarrollar eso. Así que esos son un poco los entresijos que hay detrás de la creación de Cryptoria a nivel individual. Alfred, creo que no hay ninguna analogía en así libros que traten sobre una temática parecida, ¿no? O al menos no hay mucha bibliografía, ¿no? En plan así enciclopédico. Sí, creo que no. La verdad creo que no. O sea, yo he dicho, en la investigación que hice yo, el resultado es que no. Hay libros que tratan de un área, de otra. Y no, también hay pocos libros, al ser Bitcoin algo nuevo, que unan la historia del conocimiento humano, la lógica matemática y sus consecuencias de una forma, digamos, cronológica. Entonces, bueno, sí es cierto, y lo cuento, ya lo he contado en alguna otra ocasión, lo comparto aquí también, de que el libro, en principio, se iba a llamar de otra manera e iba a tener otro tipo de marco temporal. Iba a ser un poco más relacionado con lo que yo suelo contar, con los vídeos que ya tengo públicos. Es decir, centrarme más en los 60, cuando se empieza a crear ARPANET y empieza ya el estudio de los primeros microprocesadores y tal, que se materializa todo a principios de los 70, hasta Silk Road. O sea, entrar en Bitcoin un poquito y contar un caso de uso tan claro y evidente como fue Silk Road, ¿no? En el uso de ya sea las redes privadas o anonimizadas como puede ser Tor y un dinero digital no estatal, ¿no? Pero, como la inmensa mayoría sabéis, siempre se me olvida el nombre de nuestro amigo Armin. Bueno, el tipo responsable de la edición de Bitcoin Magazine publicó un libro que se llama Génesis. Entonces, él siempre fue publicando contenido paralelamente a los tiempos en los que yo lo hacía, sobre los mismos temas, un poquito estropianos, historia del dinero digital no estatal, recuperando esa historia también, ¿no? Pero obviamente él tenía mucho más alcance, primero porque escribe en inglés y luego porque él lo hace muy bien y luego tiene un medio que llega a mucha gente. Entonces teníamos ese paralelismo y alguna vez tuve relación con algunas personas de ese mundo. Hubo la edición de un documental por el canal Reason que lo hizo un tipo que me escribió, porque hizo una investigación y me escribió y me dijo, mira, estamos haciendo un documental con muchas imágenes de archivo, infografías así animadas, bastante chulo todo. Y lo único que he encontrado en internet que se parezca realmente, que tenga la misma línea cronológica y que sea que tenga una buena investigación y que se parezca a lo nuestro es tu trabajo, tus vídeos. O sea, el tipo no tenía por qué haberme escrito, o sea, pero lo hizo. Y yo se lo agradecí y antes de que se publicasen me invitó a verlos en primicia. Ese documental que luego se publicó en 4 clips de 15 minutos o de 20 minutos. Yo lo recomiendo, creo que es Cypherpunk Write Code o algo así se llama. Y es muy, muy interesante. Entonces, salvo ese documental, no encuentro nada. Entonces, como recuperando la historia que contaba, esta persona de Bitcoin Magazine saca el libro de Génesis. Entonces, cuando él saca el libro, el borrador,
que lo publica de forma abierta para que la gente también dé su feedback y le ayude a encontrar erratas y estas cuestiones. Yo veo el índice y digo, adiós, no lo leí siquiera, pero vi el índice y dije, mierda, aquí tenemos un problema. Porque yo había planteado un libro que se llamaba Origen. Tenía un subtítulo parecido de Turing a Nakamoto, pero no iba a ser de Turing a Nakamoto, pero iba por ahí. Entonces me parecía que de pronto iba a haber 2 libros en el mundo Bitcoin, aunque uno fuera en español y otro en inglés, pero nosotros teníamos ambición también de traducirlo en algún momento, que se iban a aparecer mucho. Entonces ahí dije, bueno, ¿cómo soluciono esto? Porque era un fallo mío, en el sentido de yo tardé más de la cuenta en sacar ese libro. Ese libro es una idea que tengo de 2019. Entonces, por las circunstancias laborales y también de compromiso con uno mismo y demás y gestión del tiempo, pues lo iba postergando. Cuando Entropy crea Prometea, veo claro que es la persona y el sitio para sacar este proyecto. Entonces, ahí, en ese momento que estoy con el libro, antes de proponérselo a Entropy, que se lo propuse a final del año 23, ya había salido esto que os digo del libro de Génesis, el borrador. Entonces ahí empecé a darle una vuelta de tuerca y como a mí me interesaba también mucho toda la parte anterior de cómo habíamos llegado a través de la lógica matemática, la cibernética, la inteligencia artificial y la computación, y también gracias a eso se abrió la puerta de la creación de la criptografía fuerte, pues dije, bueno, me voy a liar la manta a la cabeza y voy a escribir el libro más completo. Entonces, en vez de acabar en Silk Road 2011, va a acabar en 2009 cuando sale Bitcoin y me voy a ir para atrás mucho más tiempo. Y voy a darle un contexto mayor que creo que también hace falta. Para mí era un reto mayor porque dominaba menos esa materia, me había documentado bastante, había leído ya bastante durante estos años atrás, pero no lo dominaba tan bien como la parte de los 60 hacia adelante. Entonces tuve que estudiar más y también tuve un par de personas que me ayudaron bastante, que son expertas en esa materia, tanto en filosofía y la historia de la lógica como en la lógica matemática, y me ayudaron a darle rigor a algunos fallos que tenía, digamos, no muy graves, pero que sí podían condicionar el significado final. Entonces, ese es el motivo de por qué llegué a un libro que yo creo que sí es único, algo que también me interesaba bastante y que cumple la misión que quería, que era, bueno, ya sabéis, transmitir que Bitcoin no es una moda ni que aquí hay una historia del conocimiento y la investigación humana donde muchísima gente ha dedicado su vida, más allá de poder disfrutar con su familia o dedicarse a sus hobbies o tener una vida más ociosa, pues se dedicaron en cuerpo y alma a investigar sobre estas cuestiones y a muchos de ellos les llevó toda la vida llegar a las conclusiones que hoy día son tan vitales para la seguridad informática o las redes. Todo un acierto. La verdad que es como un poco una sacada de nabo ahí, ¿no? Un tema que puede ser tan vital, digamos, de cara a las próximas décadas, ¿no? La importancia que puede tener y que llegaras ahí, que haya tiempo antes de que nadie lo hiciera. Bueno, yo te lo agradezco. Yo tengo obsesión con, a ver si lo sé decir, con la memoria, digamos, del conocimiento. No me gusta la gente o los discursos que ignoran a la gente que trabajó para que llegásemos a donde estamos en el área que sea, especialmente los científicos, y en este caso concreto la informática, la criptografía, el dinero digital no estatal, porque ahora sí, obviamente también hay retos jurídicos y hay amenazas respecto al Estado en función de las cosas que desarrolla. Ya estamos viendo el caso de Silk Road, hemos visto el caso de Samurai, hemos visto el caso de Tornado Cash, en fin, hemos visto muchas cosas. Pero hubo gente que se jugó realmente la libertad y la vida. Y ahí está el caso de Aaron Swartz, por ejemplo, para reivindicar la neutralidad de la red. Y bueno, me parece un acto de cinismo hablar como si hubiéramos inventado la pólvora nosotros y no hacer referencia a toda esta gente que nos ha permitido que nosotros podamos disfrutar de un poquito más de libertad en el ciberespacio. Y si no hubiesen trabajado ellos, nunca jamás se habría llegado a Tor, Bitcoin, Torrent, el P2P en general, protocolos como Nostr, en fin, ya sabéis. Entonces, para mí es un poco obsesión, ¿sabes? Entonces, yo siempre me he dedicado a la formación de Bitcoin, bueno, digo siempre desde que empecé en esto,
Yo conocí Bitcoin por Silk Road, mi primera wallet de gestión propia del dinero empezó a ser en 2013 y a partir de ahí, de 2017 a 2020 estuve trabajando en la industria para empresas y a partir de entonces estoy de autónomo y me dedico, son muchos años ya formando, yo me dedico a formación y consultoría de forma privada, pero igual también a veces de forma pública, por decirlo así, pero consideré que el contenido que tenía que dejar público o el que hacía falta era este por el que me conocéis. Entonces así empezó todo por esta obsesión que te estoy contando. Hola, buenas noches, Alfred. Soy Gregorio, encantado de escucharte y enhorabuena por el libro, de verdad. Para mí ya tiene que ser un libro siempre que se tiene que leer cuando se quiera conocerlo de verdad. Te podría hacer mil preguntas, la verdad, porque es que es fascinante. Yo directamente cuando empecé ya hacía mi propia aventura porque de repente veía como, anda, mira, alguien habla de esto, anda, y alguien habla de esto, y alguien habla de esto. Eran muchísimas cosas que realmente teníamos en el tintero y a no ser que cada uno lo investigara por su cuenta, no está todo tan bien redactado. Quería preguntarte, Alfred, porque por un lado, la perspectiva tan personal con que tratas el libro a los protagonistas de la historia, por un lado, me parece increíble, me parece importante además, importantísimo, porque hasta ahora parece que había un tal Satoshi, que nadie conoce, que inventó Bitcoin, por un lado, lo importante que es, ¿no? Y por otro lado me gustaría preguntarte, porque al entender toda, que empieza, enhorabuena, empieza por Aristóteles, brutal, o sea, enhorabuena, ¿eh? O sea, mejor imposible. Pero o sea, al final todo este recorrido que haces, lo dejas como diciendo, señores, que es que realmente todo lo que tenga que ver con tecnología informática, tecnología de la información, por lo menos de los últimos 100 años, tiene que ver con Bitcoin. O sea, Bitcoin no es una cosa estanco que ha aparecido de un tal Satoshi Nakamoto que nadie conoce. Es más, incluso tengo la percepción en el libro cuando terminas como que tengo la percepción de como si hubiera unos puntos y seguidos, ¿no? Como que continuará con otras invenciones que irán llegando, ¿no? Pero que al final todo lo que se ha ido creando alrededor de la tecnología de la información tiene que ver con Bitcoin, no es algo estanco. Pues sí, es correcto, totalmente. De hecho, en mi cabeza el libro es una especie de zoom in, es un movimiento de cámara, ¿no? Donde la lente, digamos, tiene un plano general y va haciendo zoom hacia un plano de detalle concreto. Pues es el concepto para plantear ese plano general y, bueno, e irnos acercando a Bitcoin para que se entienda eso que tú acabas de manifestar. Realmente es la historia de muchas cosas, pero también es la historia de la seguridad de la información, es la historia de la creación de las redes informáticas. Entonces, al final, Bitcoin es ese crisol de tecnología que, bueno, donde al final se sedimentan todos esos eventos. Y lo llamativo para mí de Bitcoin, que quizá muchos compartís, es como Satoshi, sin inventar ninguna tecnología, junta tecnologías existentes para hacer un sistema que cumpla muchas funciones, ¿no? Cada tecnología que se incluye en Bitcoin resuelve un problema concreto y se integra en diferentes sistemas informáticos en muchas áreas de la vida. Y de pronto este señor las une para solucionar todas esas cosas que se habían visto como necesarias en la historia de la creación del dinero digital. Entonces, cada invento que fue sucediendo al anterior ya iba mejorando un poco la carencia. Y así, poco a poco, pues unos empezaron con el tema de la criptografía, esencial para crear la identidad y para la transmisión de ese valor. Otros luego empezaron a plantear el tema de la firma ciega de David Chaum para generar más privacidad. Otros empezaron a desarrollar servidores de minteo o servidores que acuñasen esa moneda. Entonces, todos los fallos que fueron habiendo se fueron resolviendo. Por ejemplo, luego la prueba de trabajo se incorporó también a mitad de los 90. Luego, de pronto, a final de los 90 ya se empezó a hablar de sistemas distribuidos para crear ese servidor que diera ese servicio a la red. Y poco a poco, pum, pum, ¿sabes? Pues llega Satoshi y juntó todo
Y yo no tengo muy claro si Satoshi hubiera sido capaz de juntarlo todo si no hubiera habido esa, esa carrera anterior donde, como en cualquier otro invento del ser humano, pues cada versión mejora la anterior o incorpora cualquier tipo de novedad para ser más eficiente, más usable o lo que sea. Entonces, bueno, te vas tirando del hilo y me iba encontrando todas esas cosas y tienes que estar en el libro. Así que te agradezco mucho que te haya gustado tanto y sobre todo que lo expreses así. Así que muchas gracias. Es que, claro, muchas veces tenemos hablado de que Bitcoin fue construido sobre hombros de gigantes. Claro, lo bueno de este libro es que le pone nombre y apellido a cada uno de estos gigantes, te los ordena todos de una forma cronológica y te explica por qué realmente son unos putos gigantes, muchos de los que estaban aquí, porque estamos hablando de Turing, ¿sabes? Alan Turing, que yo es que comentando este libro, que fue de los que más me llamó la atención, con mi círculo cercano, vale, yo que no conozco quién es Nakamoto, vale, pero Turing, no conocéis Turing. No, en la máquina Enigma, de verdad, sí, algo me suena, estamos hablando de un verdadero gigante que salvó muchas vidas gracias a descifrar Enigma y que encima también ya sabemos cómo se lo pagó el gran imperio británico con la castración química, manda caray. Es que me parece que es eso. ¿Quiénes son los gigantes y por qué son gigantes? Y ahí está donde el libro es una joyita. Totalmente, o las historias de personajes como Ralph Merkel, o sea, la gente ignora que existen mentes como Ralph Merkel porque la gente suele conocer a la peña que hace bombo, a los psicópatas más psicópatas, o sea, yo que sé, un Elon Musk, un Jeff Bezos, toda esta peña. No los infravaloro ni los menosprecio, al revés. Pero sí es cierto que tienen detrás un ego importante y un marketing personal que yo creo que está de más. Está de más, porque al final son personas que buscan influenciar de verdad en los designios políticos del mundo. Y los otros son gente de un perfil mucho más bajo, de unos cerebros brillantes que han trabajado de forma silenciosa durante muchísimos años con el fin de aportar inventos que mejoren la humanidad. ¿Sabes? Ya está. O sea, muchísimos científicos trabajan para eso, anhelando una mejora global. Yo invento algo y a nivel colectivo damos un salto cuántico y así vamos evolucionando. Muchas de estas personas al final trabajan para ellos, en el sentido de que, bueno, sin más, crean grandes corporaciones que luego, como vemos en el género de ciencia ficción cyberpunk, pues acaban siendo las consultoras y las aliadas de los estados que están en decadencia, que no son capaces de producir tecnología propia, que tienen una ineficiencia total en la gestión de los recursos del propio estado y que al final acaban delegando tanto el desarrollo de tecnología como la gestión de recursos, de espacio y demás en empresas privadas. Y estas empresas privadas, pues ahí están para ser las consultoras número uno y las proveedoras del Estado, ¿no? Cosa que me parece lamentable porque los estados tienen suficiente pasta y suficientes recursos como para potenciar el talento de la propia ciudadanía, ¿no? Es como el caso, aunque no tiene algo que ver, pero pues un caso concreto. Aquí cuando hace, pues no sé, 2019, creo, 2018, se aprobó en el Consejo. Mira, el perro loco que no voy a encontrar otra botella. Espera, cabrón, un segundo. Guerrilla, el perro loco ha vuelto, tú. Está todo enfermo. Pero bueno, ¿sabéis cómo es el perro de la película La Máscara? El perro de Jim Carrey, pues es ese mismo perro, además. Es como todo buena gente normal y parece que se pone la máscara y se pone a hacer el hijo de puta, a ladrar, a comerse botellas, en fin. Nada que ver con el libro, pero os lo cuento. Bueno, lo que decía antes, que hubo un momento en 2018, la Unión Europea, que determinaron que eso es la tecnología blockchain, podría ser algo beneficioso, ¿no? Y habría que investigar sobre eso y ver qué prototipos o propuestas podían servir para mejorar cualquier área en la administración pública o lo que fuese. Y como aquí somos Europa y somos así de innovadores, con todo el talento que hay en Europa, decidieron darle 320 millones de euros del erario público, por supuesto, para que durante 2 años la empresa Consensus, que es una empresa creada por Joseph Lubin, uno de los creadores de Ethereum, pues promoviera proyectos, entonces coordinara equipos de trabajo y demás historias. No me consta que haya salido nada de ahí, pero nos hemos gastado 320 millones de euros en una empresa privada americana. Creo que me seguís por donde voy. Entonces, este tipo de gente
que salen en el libro, aunque muchos, por ejemplo, el propio Mitch Kapor, creador de la Electronic Frontier Foundation, ese fue un tiburón, ese creó Lotus. Se tuvo dinero para enterrar a 3 generaciones suyas. Se movía en avión privado y tal, pero no iba con él esa historia. Hay que rechazar la riqueza, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tú tienes gran capacidad de generar dinero por un software y también eso te da influencia y poder, tú tienes la capacidad de decidir hacia dónde diriges ese poder, hacia qué causa. Entonces, a mí me interesan mucho los que ese poder y esa influencia la canalizaron hacia la neutralidad de la red, a defender los derechos civiles en el ciberespacio y a crear organizaciones que velasen por esa neutralidad y estuviesen vigilantes de la legislación que de los estados, en este caso Estados Unidos, se proponían para limitar esta libertad o simplemente el derecho a la libre reunión, expresión y todas estas cuestiones que tanto nos gusta reivindicar, pero sin herramientas y organizaciones y personas que construyan discursos consistentes, sólidos, que sean también capaces de hacer frente al discurso jurídico de los legisladores de turno, pues es vital. Entonces, bueno, yo tengo mucho respeto por ese tipo de gente, creo que se merecen un lugar en la historia que no tienen, que hay otras personas que lo están acaparando y que se merecen esa memoria. Entonces siempre me ha interesado mucho el aspecto personal de ese tipo de gente y he buscado muchísima información sobre, más allá de la tecnología que crean o los grupos que participan, quiénes son, qué les gusta hacer, con quién se relacionan, qué música escuchan, no sé, qué les gusta hacer en su ocio y su tiempo libre, si simpatizan con alguna idea política o no, yo qué sé, esas cuestiones, que al final todos somos personas y funcionamos como tales, ¿no? Más allá de la capacidad que tengamos intelectual en un área u otro. Entonces me interesa mucho ese aspecto, tanto profesional como humano, de las personas que están detrás de todas estas galerías madrigueras que se muestran en el libro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo les definiría como auténticos hombres libres, como decía Antonio Escotado, que definía el hombre libre no como aquel que hace lo que le da la gana, sino como aquel que hace él hace lo que debe de hacer. Es decir, la libertad es poder cumplir con la misión que uno tiene. El otro lo denomina libertinaje. Y aparte también personajes con una gran clarividencia. Porque, por ejemplo, el famoso manifiesto criptoanarquista de Timothy May, bueno, yo es que la primera vez que lo leí me explotó la cabeza. Y digo, ¿cómo en esa época esta gente podía vislumbrar toda esa serie de cosas que porque estaban metidos en la tecnología sabían que iban a llegar y que debían de llegar? Y cuál era el rumbo que tiene siempre el poder, ¿no? De cómo acaparar todas esas herramientas, esas armas y cómo has de defenderse y hacia dónde debe estar la misión y delimitar la misión de esa gente libre, vamos, me rompió la cabeza. Es una cosa que me cambió también bastante. Estoy muy de acuerdo con eso y se ha perdido, es que lo has clavado, se ha perdido esa libertad individual respecto a hacer lo que considero que tengo que hacer, más allá de las consecuencias que me puedan venir en mi grupo ideológico de referencia, en mi empresa o tal. Hoy día hay muchísimo corporativismo y yo lo digo y lo diré siempre que suceda dentro del ámbito Bitcoin. Cuanta más gente se ha metido nueva fuera del ámbito de la cultura del software libre, Linux, la privacidad del ciberespacio como tal, gente que no sabía nada de esto hasta que se metió en Bitcoin en 2018, 2020 o algo así. Hay gente que mola mucho porque se ha empapado de todos estos principios y resuenan con ellos porque ya tenían un estilo de vida parecido a lo que se propone con estos manifiestos y estos grupos y tal. Y cuando han encontrado, digamos, esas referencias en el ciberespacio, pues las han abrazado y han sido como fuentes para apuntalar esa intención de vida, ese estilo de vida que la gente ya traía. Luego hay mucha gente que viene de otros entornos, de otras formas de vida y tal, que han llegado aquí y critica la corrección política o el corporativismo y yo es lo que más veo realmente en el sector Bitcoin. A nivel eventos, a nivel empresas, a nivel discurso público. Cada vez más la gente se corta mucho de qué decir en función de cuando va adquiriendo responsabilidades y compromisos con empresas.
¿sabes? Empresas centralizadas, la mayoría de ellos, con directivos bastante psicópatas. Entonces, claro, y a mí me hace mucha gracia eso. Es decir, o sea, esta gente que estaba trabajando en los años 80 y los 90 tiene mucho más que perder porque eran muchos menos, el sector era mucho más pequeño y yo creo que fueron mucho más valientes que la gente que está ahora realmente en el sector o que estamos en el sector, porque lo primero iban con su nombre y apellido. Yo entiendo lo de la privacidad y es importante separar identidad de persona porque realmente hay riesgos reales y es muy importante separar vida privada de vida pública, y si eso conlleva pues la utilización de avatares y rutinas que separen tu identidad real de tu identidad ciberespacial, me parece cojonudo. Pero esta gente, pudiéndolo hacer, fueron con su nombre y su apellido y su cara contra lo que hubiera que ir. Y si no, esa gente no hubiera tomado esa decisión y se hubieran agrupado de esa manera y no hubieran dado nombre, no tendríamos nada ahora. O tenemos algo muy, muy, muy underground, tan underground, que no tendría la capacidad de ser adoptado a nivel mundial porque generaría mucha más psicosis de la que genera Bitcoin, que ya genera bastante. Aunque poco a poco pues se va normalizando y la gente que nunca le hizo caso o realmente odian a Bitcoin lo estén aceptando. Y estoy hablando de ya sea gobierno de Estados Unidos o cualquier otro político de turno. Entonces, en resumidas cuentas, reivindico la valentía de toda esa gente. Creo que deberíamos ser mucho más consecuentes y valientes la gente que estamos en Bitcoin y ser mucho más críticos con nosotros mismos. Y esto no quiere decir que nos vayamos puteando al sistema o entre nosotros, sino que seamos, bueno, pues fieles a lo que pensamos, intentemos buscar argumentos de forma educada y con el máximo rigor para exponer ciertas ideas en cuanto ya sea Bitcoin o organización de los diferentes grupos o cualquier otra actividad que estemos planteando desde Bitcoin para crear esas estructuras paralelas o esas formas de organización social y económica que, bueno, mejoren aquellas cuestiones que no nos gustan de las que son impuestas, como las organizaciones sociales y económicas habituales que se dan impuestas por el Estado. No sé si me he explicado o me he ido mucho por las ramas, pero bueno. Sí, perfectamente, Alfred. Y de hecho, hablando de lo que comentas, me gustó muchísimo la contraportada cuando comentaste que Historia está dirigida a todas las personas convencidas de que hay otra forma de organización social. ¿No crees que realmente a día de hoy, has hablado de los eventos que existen, se habla muchísimo a nivel económico de las consecuencias de Bitcoin, se habla muchísimo de sí, cómo instrumentalizarlo, cómo difundirlo, pero realmente no se está poniendo el acento justamente en cómo construir nuevas formas de organización social? Sí, también es complicado, ¿eh? Yo soy el primero que ignoro muchísimas cuestiones de cómo se podría hacer. Hay una cosa muy guapa. He citado antes a Jimena, que es, digamos, mi anfitriona aquí en Buenos Aires, y ella crea un concepto muy guapo que es en criptocracia, ¿no? Es un poco jugando como con los conceptos de criptoanarquía o estropía y todas estas cuestiones. Y propone una forma también de votación y cómo de elegir de forma transparente a representantes de una organización o tomar decisiones dentro de una organización, sea política, civil o lo que sea. Y eso obviamente tiene una palanca tecnológica que la está desarrollando Francisco Calderón, cuyo alias en redes es Negrunch, el creador de Monstro, y está en alfa y bueno, está intentando desarrollar pues, un mecanismo que ayude a la participación y la toma de decisiones en grupo. Al final yo creo que todo esto va por ahí, que necesitamos apalancarnos en tecnología para crear esa disrupción en esas organizaciones. Entonces, para eso primero hay que saber un poco de grupos, hay que saber también, si quieres, de política y de cuestiones que la gente normalmente no conoce y tampoco quiere conocer, porque vivimos en una sociedad muy pasiva. Tú naces y ya te viene todo dado. Entonces, te guste o no, te metes en esos cauces. Fundamentalmente porque muchas de las cuestiones que nos atañen a todos tienen que ver con la información. Como somos seres sociales, pues ya está, nos relacionamos y nos comunicamos y transmitimos información. Y el dinero también es información. Entonces, Internet, que se crea imagen y semejanza de cómo nos relacionamos los seres vivos, básicamente hacemos lo mismo. En Internet te desplazas, te comunicas y transaccionas. Tú te coges tu ordenador, te metes en el navegador, metes una URL y te
desplazando hacia un servidor. Allí te comunicas, compartes información como harías cuando vas a una tienda. Tú si vas a comprar fruta, pues te vas por la calle andando hasta que llegas al tendero y hablas con él. Pues tú lo mismo, vas a una página web y hablas con la página web. Si quieres hacer una transacción porque quieres comprar una entrada o ropa o lo que sea, pues básicamente haces una transacción igual que harías en la vida real. Y eso es lo que hacemos todo el rato en Internet. ¿Qué pasa? Que como las aplicaciones que nos permiten relacionarnos tenemos que usarlas, o sea, tenemos que usar la misma aplicación en todos los que nos queramos comunicar, por ejemplo, WhatsApp o Bizum o la divisa del país que toque. En España nos movemos con euros. Si alguien te quiere pagar en otra divisa, es raro que te la acepten o que la persona a la que vas a pagar tenga recursos para aceptar esa moneda o cambiarla. Luego, si te quieres comunicar a través de Internet, como realmente tienes que tener la misma aplicación que los demás, pues si no estás en WhatsApp, estás en la mierda. ¿Y WhatsApp qué es? WhatsApp es una puta basura de una empresa, la empresa más tóxica que existe en el planeta, la cual tiene un juicio y está condenada por haber manipulado las elecciones de Estados Unidos y el Brexit, aparte de haber robado no sé cuántos datos y haber tenido que indemnizar por una cantidad de millones importantes a todo aquel que lo reclamase hasta el año 22 o 23. Realmente, como Meta no dio un golpe de Estado con una K-47 y un grupo de encapuchados, pues no se le considera una organización terrorista. Pero como si dio un golpe de Estado utilizando los datos de las personas que le dieron a través de una serie de juegos gilipollescos, pues no se le considera organización terrorista, se le considera una plataforma de red social. Y para mí es una organización terrorista y no pienso usar una puta aplicación de Meta en mi vida. ¿Por qué? Pues porque no me sale. Y es complicado, sí. Automáticamente te aíslas, sí. El dinero exactamente igual. No quieres usar euros y ahora ¿qué vas a usar? Entonces tienes que pasar por el aro. Bien, soltada esta chapa pseudopolítica, lo que quiero transmitir es que si quieres construir herramientas paralelas a las que hay de organización y comunicación y transacción, tienes que saber un poco los fundamentos de eso. De hecho, que las personas o la persona que crea Bitcoin, yo creo que algo de fundamento económico sabe. Aunque hay datos o variables que yo creo que son un poco al azar, pero hay cuestiones que están hechas con mucha intención, ¿no? El protocolo Nostr, exactamente igual. En fin, cada cosa que nace tiene debajo un conocimiento, unos fundamentos que luego aplican en la tecnología. Entonces, en resumidas cuentas, hay poca gente que esté en disposición de desarrollar aplicaciones por el conocimiento del código, que, bueno, afortunadamente cada vez hay más. Y luego también hay poca gente, en general, en proporción en la sociedad preparada, que conozca todos estos fundamentos sobre los que trabajar. Entonces lo tenemos complicado, la verdad. Pero eso no quita que, aunque seamos una minoría, pues vayamos trabajando con las aplicaciones que existen y vayamos apoyando a la gente que está desarrollando nuevas aplicaciones y sobre todo usemos las aplicaciones que se plantean en esa dirección. Yo entiendo que en Nostr, por ejemplo, pues hay mucha menos gente. Pero bueno, yo lo voy usando y cada vez me gusta más. Entiendo que llegará un momento que tenga una base de usuarios mayor. La distribución del contenido en alguna red blockchain tipo Hive, que es la única red que no conozco que tenga una empresa detrás, bueno, no tengo una base de usuarios tampoco muy grande, pero gracias a esa base de usuarios, generando reputación en esa red, he podido monetizar mi contenido como no lo he monetizado en YouTube, por ejemplo, y puedo permitir a mi audiencia ver el contenido sin anuncios, cosa que YouTube no te permite. Entonces, bueno, son pequeños cambios, pero realmente tiene que ver mucho con, como decía al principio, una cosa activa, que la gente tome acción y diga, vale, hasta aquí, me planto, tío, no paso más por acá. Y no se trata de dejar de usar una aplicación de la noche a la mañana, se trata de reducir su uso y si no puedes dejar de usarla porque tienes una vida profesional, por ejemplo, que mantener por WhatsApp y te contactas con proveedores o lo que sea, pues limitarlo muy bien, o sea, separar vida privada de vida pública o vida profesional y vida personal, tener otro teléfono para eso, o utilizar un teléfono con otro perfil para las aplicaciones que sean un poquito más tóxicas, en fin, al final rutinas que vienen muy bien explicadas, muchas de ellas en la página de la Electronic Frontier Foundation, donde hay manuales de supervivencia en el ciberespacio que explican fundamentos y explican también operativa con aplicaciones concretas. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿sabes? Al principio, para terminar este meeting, al principio me rayaba más con eso e intentaba meter más a mi gente alrededor, mis amigos, mi familia, en plan, pero no os dais cuenta de que el dinero es deuda, no os dais cuenta de que estamos siendo engañados, no os dais cuenta de que el dinero que uses es una basura, no te das cuenta de que ahorrar en euros no tiene ningún sentido. Yo me tiré así un año, 2014, 2015, 2016 y me apura.
ya se acabó. Llegó un momento que dije, ya está. Yo voy a centrar mi energía en la gente que me encuentra en el camino y que quiera escuchar. Y el que venga ya preparado con el clic, le cuento la historia. Y el que no, para que vea gastar mi energía, ¿sabes? Entonces, bueno, esas son mis reflexiones al respecto. Es que precisamente, Alfred, es justamente lo que digo, que vamos siempre con la teoría económica, que sí, que es pero mucha gente no lo entiende y aquí hay un problema realmente de incentivos y tiene mucho que ver con lo que comentas justamente de toda la verdad, o sea, todo lo que es toda la parte filosófica de Aristóteles, de los axiomas, ¿no? Porque al final es un tema de incentivos, más que nada. Las herramientas yo creo que ya están ahí. Hay gente brutal creando aplicaciones, como has comentado antes, con Noster, desde capa 2. Yo creo que ahí hay una maduración ya interesante. Pero que seguimos intentando que la gente lo entienda por la parte de el Estado, nación, la deuda, la política fiscal, la política monetaria. Y al final dice la gente, bueno, lo que tú, sí, pero es que muy bien, pero yo tengo que comer, tengo que pagar la hipoteca, tengo que tal. No hay realmente algo de incentivo. Es un poco donde yo creo que sí tendríamos que poner el acento. Y es verdad lo que tú dices, Alfred, que es complicado, es difícil. Hay pocas personas, hay pocos medios, pocos recursos, porque al final, en el momento que sale algo, automáticamente ya hay una gran empresa detrás, ¿no? Que está metiendo. Y es difícil, ¿no? Bueno, una última pregunta que quiero hacer. ¿Hasta qué punto crees tú que realmente Bitcoin está libre? Porque habla de la NSA, habla de la defensa americana. Todos confiamos obviamente en Bitcoin y hasta donde llega, por ejemplo, mi conocimiento técnico lo veo clarísimo. Pero es verdad que siempre te van con ese discurso, ¿no? No, no, que al final esto sois tontos porque esto realmente lo creó la NSA, ¿no? ¿Hasta qué punto entiendes tú que puede jugar en contra ese argumento y si realmente hay un argumento que se puede usar sólido? Bueno, para terminar lo de antes, tienes razón. Yo creo que hay una madurez real en aplicaciones y usabilidad y robustez de la tecnología. Pero repito, al final esto es una cuestión de la gente está donde están sus amigos y su familia y su gente y al final es una batalla que han ganado las grandes plataformas porque llevan mucho tiempo ahí haciendo muchísimo marketing, generando esa base de usuarios y al final haciendo dependientes a los usuarios de sus contactos y demás en esas plataformas, ¿no? Entonces es complicado revertir eso. Yo creo que tiene que ver más con una cuestión de nuevas generaciones que de cambiar de pronto toda esa operativa. La gente que ya está metida ahí es ya, bueno, un poco más mayor de la cuenta, entre los que me incluyo. Cuando digo mayor de la cuenta me refiero a que no son generación Z precisamente. Bueno, por otro lado, todas las personas que alguna vez me han dicho algo de eso de la NSA, no sé qué, ninguno me aporta ninguna prueba. Y la inmensa mayoría son conspiranoias de puta madre. Con esto quiero decir que el único argumento que he visto relacionado con la NSA es que la NSA participó en el algoritmo SHA y por tanto tal. Bueno, sí, pero es que los algoritmos de criptografía postcuántica que se están estableciendo en 2024 y 2025 como normas FIPS, que son al final las normas federales de procesamiento de la información y la seguridad, también se han desarrollado dentro de agencias dependientes del Departamento de Comercio de Estados Unidos y con peña que trabaja en IBM o que trabaja en la NSA o que trabaja en agencias también de defensa y ahora son trabajadores de otras empresas privadas. Lo interesante es que son tecnologías abiertas. La importancia del open source es vital. Vale que hay un matiz entre open source y software libre, no todo el open source es software libre, pero lo importante es que se pueda revisar por los pares necesarios para validar esa tecnología. Entonces, por ejemplo, igual que pasó con SHA, pasó ahora con la criptografía postcuántica. En 2016 se abrió un proceso donde cualquier persona podría presentar un algoritmo, ya sea de clave pública o establecimiento de claves, y por otro lado también de firma digital, algoritmos que fueran teóricamente resistentes a la computación cuántica, porque la computación cuántica puede ser muy buena para resolver ciertos problemas complejos que hoy día los ordenadores actuales no resuelven. Por tanto, eso como consecuencia daría que muchos algoritmos y sistemas de seguridad basados en criptografía fuerte
perdieran su capacidad. Es decir, los problemas matemáticos que tienen detrás fueran resueltos. Bien. Es cierto que la computación cuántica no resuelve todos los problemas. Entonces, desde los años 70 hay una serie de problemas matemáticos con los que también se han creado sistemas de clave pública que son resistentes a la criptografía cuántica. Y aparte hay nuevos problemas matemáticos que se han propuesto, sobre los que están desarrollándose algoritmos, que también se han demostrado quantum resistant, ¿no? Vale. ¿Por qué cuento esto? Porque ese proceso que ha sido promovido y supervisado por un gobierno, que es el de Estados Unidos, y ya te garantizo yo que esas normas nos las van a enchufar en Europa también, y en gran parte del mundo, realmente, por mucho que sea un Estado el que lo promueve y una entidad central final de revisión y aceptación y normalización, realmente hay un grupo de trabajo abierto durante 8 años que cualquier persona del mundo puede revisar esos algoritmos, y ha habido 4 rondas estos 8 años, bueno, hasta 2024, hubo 4 rondas y en cada ronda se aceptaban esos comentarios. A partir de esa criba se han determinado cuáles son los algoritmos concretos para establecimiento de claves dentro de la clave pública y firma digital. Hay ahora mismo entre 3 y 5 que están aprobados. Y eso se ha hecho con la participación de todo el mundo. De hecho, cualquier persona puede seguir revisando todas esas normas que están aprobadas, puede ver la tecnología, puede ver el código y puede buscarle cualquier fallo. Entonces, bueno, en Bitcoin todas las tecnologías que aplican son open source. Todo se puede revisar. Entonces, al final, no me he encontrado a ningún ingeniero, agente o un criptógrafo, un matemático que sepa de verdad que me diga que eso tiene una puerta trasera. Eso a nivel tecnológico y a nivel de infraestructura. Y luego, por otro lado, yo creo que está más en el tema de, por ejemplo, el ataque del 51%, pues bueno, eso se libró, pero ahora nos enfrentamos a otras batallas, cosas que para mí son políticas, por ejemplo. Que los mineros ahora, bueno, pues van reduciendo, digamos, el incentivo de los fees. Y hace unos años, pues yo por lo menos pensaba, bueno, pues esta gente ganará también pasta apoyando sidechains y apoyando otras cuestiones que salgan, ¿no? Por ejemplo, la sidechain de RSK. Bueno, pues los mineros de Bitcoin también dan servicio a esa red y llevan una comisión por dar ese servicio. Pero ahora de pronto está también lo de BitVM, ¿no? De pronto son ya gente que está llegando a acuerdos con los mineros para validar transacciones que, digamos, dicen no estandarizadas, ¿no? Como que no tienen los estándares del protocolo. Entonces empiezan a abrir una serie de cuestiones a nivel político que sí son los nuevos retos para mí, más que la estructura y la tecnología. Y luego también los movimientos de mercado que estamos viendo con Estados Unidos. Yo sé que incluso aquí en este grupo, y bueno, ahora hay gente que tiene mucho más conocimiento de economía y mercados que yo sé que hay gente que defiende mucho la eficiencia del mercado y lo bien que funcionan los mercados. Yo de eso, permitirme que dude. Y desde que está Donald Trump, yo lo que estoy viendo es que hay una serie de personas que están drenando los mercados a base de aranceles y simplemente anunciarlo y luego los cancelo o los pongo en stand-by y ahora hago un tuit y celebro haber subido esto al no sé cuánto por ciento. Entonces los mercados están todos locos, subiendo y bajando. Y Bitcoin también se está resintiendo en eso. Entonces hay gente que está con esa información privilegiada y surfeando esas olas, sacando bastante pasta. Entonces al final yo veo que el ataque a Bitcoin principal es, por un lado, tema de incentivar a los mineros fuera del protocolo para que acepten cosas que en principio no estaría bien que aceptasen, por aquello de ganar dinero, y por otro lado, la acaparación de Bitcoin por estados o empresas grandes y que las manos más blandas de la ciudadanía pues lo permitan o se lo dejen. Yo creo que el hackeo está más ahí a nivel, digamos, político y de cantidad de assets que tiene cada uno a lo que es la arquitectura, la tecnología que hay en Bitcoin. O, por ejemplo, las firmas de Schnorr que se han aprobado y todo esto están totalmente aceptadas, abiertas y súper revisadas, ¿no? Entonces yo, desde mi conocimiento, que tampoco es que sea yo aquí un experto en ingeniería y matemática, no veo ningún área de Bitcoin que no esté abierta o revisada. Sí. Yo lanzo una
Bueno, una idea que quiero lanzar. Por has hablado toda la historia de cómo todo esto del trabajo de Satoshi pues viene de gigantes, de antes y demás, y de que se van construyendo un criptógrafo sobre otro en diferentes frentes, ¿no? Para llegar hasta donde estamos. ¿Y no te parece un poco que parece como que hemos alcanzado la cuadratura del círculo, que ahora ya con el haber conseguido una moneda digital con ciertas características de incensurabilidad, etcétera, 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 como que parece que ya estuviera todo conseguido todo? Y sin embargo yo tengo la sensación de que hay muchos flecos en lo que buscamos, que al final es el poder tener una red o construir una sociedad paralela en la red de forma que sea robusta, y para esto, por supuesto, se necesita que no sea censurable, con lo cual también se necesita que tenga cierto grado, que se pueda conseguir una privacidad o un anonimato, ¿no? Porque si no, no puedes hacerte resistente frente a los ataques del que controla pues los medios de represión, la policía, el ejército y demás, ¿no? La forma de defenderte es mediante la privacidad, el poder operar en la red de forma privada, que parece que con la moneda como que ya lo hemos conseguido, y sin embargo lo que necesitaríamos es un protocolo que nos permita establecer estructuras paralelas. Estas estructuras, que la analogía que tenemos en la sociedad, están garantizadas por el sistema judicial y demás. Pero en el mundo, si quieres construirlas sobre una sociedad en la red descentralizada, no las puedes apoyar en los mismos mecanismos. Pero yo creo que se podrían conseguir basándolas en valor. Es decir, poder construir sistemas o grupos o gente en la que se podría penalizar a los elementos que no operen honestamente punitivamente mediante valor. Me refiero, por ejemplo, a casos pues yo qué sé, basados en multifirma o demás, y de esta forma, con algún tipo de aplicación, pues en Nostr tienes el ejemplo aplicado al tema de la comunicación, ¿no? Pero poder ejecutar contratos económicos o contratos de servicios o contratos sin conocimiento de la otra persona, ¿no? Garantizados por valor, ya que no se puede hacer mediante un sistema judicial. ¿Qué te parece la idea? La idea me parece cojonuda y creo que vamos hacia allá. Lo que yo veo es una brecha importante. O sea, yo veo que hay una minoría de gente a nivel global que tiene claro esto, tiene la necesidad de ser anónimo o de estar en estructuras paralelas, y porque no le gusta el Estado, porque su oficio se lo permite, porque no quieren pasar por el aro de tantísimas cosas, y vas jugando con la tecnología que te permite hacer eso en el ciberespacio. Cuando digo que te permite hacer eso, hablo de crear productos, relacionarte, cobrar y luego liquidar ese dinero a la divisa que tú necesites sin relacionarlo con tu identidad real. Yo entiendo que eso a nivel de político y a nivel de Estado y jurisprudencia no le hace gracia, porque al final esto va de que se recaude dinero, de que todo el mundo sepa perfectamente quién es, se sepa quién es, que esté identificado y sepamos qué hace en todo momento, con la excusa de si no tienes nada malo detrás que ocultar, pues no tienes nada que temer. Bien. Yo creo que, por un lado, la persona desarrollada, el ninja, que realmente necesita hacer eso, se busca la forma de hacerlo, se entrena y acaba viviendo así. Y cada vez hay un poquito más de gente así, pero al final es una cosa muy minoritaria. Por otro lado, creo que a lo que debemos aspirar a nivel global es a recuperar la importancia del sentimiento de la privacidad y la intimidad, y obligar desde los organismos que se puedan. Por eso es tan importante la Electronic Frontier Foundation, que aquí había algo en Europa parecido, pero ya no existe como tal, y nunca existió como tal, pero no hay organizaciones así que velen por los derechos civiles en Internet o que sean una especie de lobby
en el Congreso de cada país para que las medidas relacionadas con la relación de la ciudadanía en el ciberespacio se vea más protegida por la privacidad. Eso aquí no existe, pero las tecnologías de prueba de conocimiento cero deben ser integradas ya por defecto en cualquier relación con la administración. Es decir, que yo sea, a través de mi certificado digital, el real propietario de la información vinculada a mi identidad como ciudadano, a mi máscara de persona español, ¿sabes? A mi nombre completo con mi DNI. Entonces, eso debería ser algo obligado por defecto. A mí lo que me da un poco de miedo es que, viendo un poco el discurso de los debates de la Unión Europea o de algunos de nuestros maravillosos dirigentes, yo creo que esa gente no está por ahí, o sea, no está por la labor ni va por ahí lo que ellos quieren hacer. Entonces, el concienciar a la población de que eso es importante, yo ahora mismo realmente no sé cómo se hace a nivel global. O sea, creo que tiene que pasar un cataclismo o que pase algo muy gordo para que la gente diga, hostia, pero visto lo que pasó en pandemia y tampoco he visto que las cosas han cambiado mucho, ¿saben? Que se han concienciado de cosas que pasaron en pandemia o de atentados a la libertad o de la aberración de lo que fueron los medios de comunicación o los propios políticos, yo personalmente no creo que hayamos aprendido nada y más gordo que eso no sé qué va a pasar. Entonces, creo que esto es una cuestión de la gente que tome conciencia por necesidad, porque se haya visto como un atropello del Estado. Yo conozco mucha gente súper honrada, porque muchas veces también se diferencia entre, no, es que todo el que quiere eso es porque quiere eludir impuestos o quiere hacer el mal o trafica con armas o con droga o personas. Y señores, nada que ver. Nada que ver. Aquí la inmensa mayoría de los que estamos aquí seguro que hemos vivido cosas con el Estado que tú dices, mira, mis derechos más fundamentales te los estás follando. ¿Por qué? Porque el Estado, especialmente Hacienda, siempre tiene la presunción de veracidad. Y ellos piensan que tú has hecho algo mal y aunque tú demuestres en España que lo has hecho bien, vas a pagar una multa de algún tipo. Sí o sí. Yo tengo relación, por ejemplo, con el Estado británico y no funcionan igual, ¿sabes? Son gente mucho más seria en ese sentido. Y la ciudadanía está mucho más comprometida con eso. Entonces, si tú aquí, por ejemplo, en España o en otros países tienes un atropello sistemático de la justicia o de la Hacienda española y te ves en algunos follones sin comerlo ni beberlo, queriendo ser buen ciudadano, es decir, dedicándote a tu trabajo o a tu profesión o a tu negocio, declarando lo que tienes que declarar y desarrollando tu vida como buenamente puedes, si encima los señores que se supone que están para salvaguardar todos esos derechos asociados a tu DNI, a tu persona, se lo pasan por el forro de los huevos, pues hay mucha gente que dice, hostia, pues yo necesito una alternativa. Y ahí van conociendo alternativas como el dinero digital no estatal, herramientas de privacidad o soluciones para, digamos, evitar la mirada del gran hermano. Entonces, en resumidas cuentas, tú vas por una línea de formación que es bastante particular, pero hay mucha gente también que va así, de línea de formación, que vas creando un criterio de lo que está bien y lo que está mal, y consideras que la organización actual social y económica está viciada y está basada en unas normas que realmente nos meten en ruina de forma en bucle, pues acabarás buscando personas y sistemas que te permitan crear negocios y relaciones de otra manera. Eso está claro. Y luego las personas que me he encontrado de que estoy en Bitcoin, muchísima gente así, que se encuentran con atropellos del Estado en diferentes áreas como las que he comentado, sobre todo suelen ser Hacienda y Justicia, pues esa gente también buscan alternativas. Entonces siguen siendo una minoría. Pero ¿hacia dónde vamos? Pues tenemos que ir mucho con la criptoanarquía. Y es lo que tú estás diciendo. Al final, apalancarnos en tecnología o en protocolos, como esto he comentado de criptografía, que está en fase alfa, para que la peña pueda crear sistemas que permitan a la gente generar una identidad pseudónima o anónima a la que se asocia reputación, y existen unos mecanismos tanto de incentivo como de penalización en función de si no cumplen las normas pactadas en cualquier tipo de contrato. Eso existe ya. Y a eso es hacia donde vamos. Entonces, para la identidad, la criptografía de clave pública es fundamental. Para la asociación de reputación, prueba de conocimiento cero, cosas como timestamp y otras tecnologías también es fundamental. Por otro lado, el ejemplo este que hablabas, ¿no? De criptocracia. Por ejemplo, de lo que estaba desarrollando Negruns. Correcto. Correcto. Eso, por ejemplo, eso es un ejemplo para tema de votación y elección libre y abierta
de decisiones en un grupo. Se puede ser una asociación de tu barrio, la asociación de vecinos del bloque, en un partido político o en un equipo de fútbol, ¿vale? O sea, herramientas neutrales y agnósticas a la cuestión en sí que trate ese grupo, pero que sirvan para una acción concreta como la elección de personas, auditar cuentas, transferencia de fondos, habilitar el mover fondos. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, multifirma. Yo siempre lo veo igual. O sea, si la administración, si implementamos en la administración clave pública, cada responsable que tiene algún tipo de, Eso no va de a pasar. poder sobre, no va a pasar, pero No no va a pasar, pero sí. sí. No, ahí está, pues para eso está la iniciativa privada. Claro. Gente que considere que esto es el camino, pues que instaure en su empresa un sistema así. Yo tengo una empresa y ahora todo el que tiene un poder o no sé qué tiene una identidad. ¿Cómo? Con un sistema de criptografía de clave pública. A esa identidad va asociada, por ejemplo, unos fondos, porque esa persona es la responsable de los fondos de lo que sea. Vale. Ahora, esos fondos están en una cartera de un activo digital, por lo tanto, está en una base de datos que es auditable y revisable por cualquier persona. Bien, ahora podemos incorporarle, por ejemplo, multifirma. Si queremos que esa persona pueda mover fondos con el consentimiento de otras personas, pues metemos una multifirma. Cada vez que se hace una partida hacia un sitio u otro, se puede revisar por todo el mundo. Es así de sencillo. Imaginaros eso en una administración local. A mí en Málaga, a veces quiero saber cosas de la ciudad y me informo y me da el lío. O sea, para saber, por ejemplo, quién gestiona el skate park del barrio. Pues a mí personalmente me dio el lío. Me costó 10 llamadas de teléfono. Y todavía no sé quién lo gestiona. Y es una empresa privada de mierda que no le da servicio a ese espacio deportivo desde hace más de 15 años. ¿Sabes? Y ahí está abandonado. O en otras cuestiones de la ciudad que está gestionada como el culo. No lo puedes saber. Es totalmente opaco. Entonces, al final, vuelvo a lo mismo. Transparencia. Eso que dicen de la transparencia, con la clave de criptografía pública, con la criptografía de clave pública y con la prueba de conocimiento cero, se podría hacer perfectamente. Luego, yo sé que aquí hay quizás mucha gente que no le gusta hablar de otras blockchain. El que piense que Bitcoin lo va a hacer todo, que se espere sentado. Eso no va a ser así. Bitcoin tiene una función muy concreta y muy clara. Todo lo que se pueda integrar aparte de capas 2 o sidechain, bienvenido sea. Pero el protocolo de Bitcoin está para una cosa muy concreta. Por tanto, hay otras blockchain, por ejemplo, Hive, que yo la vengo usando hace bastante tiempo. Es un fork de Steam y se hizo un fork porque vino un grupo que fue el de Justin Sun que lo quiso comprar y compró a los desarrolladores y compró un fondo de token preminados que hubo. Como a través del protocolo no lo pudieron echar, hicieron un fork. Es la única blockchain que yo conozco a día de hoy que no tiene ninguna empresa detrás, que está mantenida realmente por los propios desarrolladores, que tiene una política muy concreta y que tiene aplicado estos sistemas de reputación. Es un ensayo y es totalmente beta, pero ahí se prime mucho el contenido de calidad, y no solo el contenido de calidad, sino el contenido bien estructurado, con buena ortografía, con una buena presentación, al igual que los comentarios. Entonces, todo lo que es contenido spam o comentarios de mierda, insultando o sin rigor y tal, quedan, aunque están en la blockchain, pero quedan totalmente invisibles, porque a nivel de reputación todo el mundo puede valorar todo eso y queda invisible, o sea, se relega al último puesto o a la desaparición de los resultados de las búsquedas. Como si tú eres un friki y sabes buscar en la blockchain, puedes encontrar cualquier contenido, pero a través de los clientes, de los frontend que usan los usuarios, valga la redundancia, no sale eso. ¿Por qué? Gracias a un sistema de reputación que tienen implementado. Y luego, todo el valor que yo genero en esa red, gracias a la reputación que se me va refiriendo de otros usuarios o a los likes de otros usuarios, se queda bloqueado en el protocolo y a partir de los 7 días se me va automáticamente a mi wallet y yo eso lo puedo liquidar en la moneda que... Bueno, y aquí Alfred decía liquidar en la moneda que quiera y con ello se cortó la grabación y no sabemos por qué, pero la voz de Alfred no se grabó en toda la hora siguiente. Intenté rescatarlo, se oyen nuestras voces, la gente que pregunta y tal, pero la voz de Alfred no se grabó. Entonces quedaba todo un poco raro y decidí eliminar la última hora de audio. Y bueno, hablamos de mucho sobre inteligencia artificial, el futuro después de Cryptoria y bueno, yo creo que va a ser la excusa para, para volver a llevar a Alfred el club de lectura y seguir charlando eso.
Os dejo, para acabar, al mismo Alfred, con la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Declaración de Independencia del Ciberespacio, escrito por John Perry Barlow en 1996. Gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno ni pretendemos tenerlo. Así que me dirijo a vosotros, sin más autoridad, con la que la libertad siempre habla. Declaro el espacio social que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún derecho moral a gobernarnos, ni poseéis métodos para hacernos cumplir vuestra ley que debamos temer verdaderamente. Los gobiernos obtienen sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. No habéis pedido ni recibido el nuestro, no os hemos invitado. No nos conocéis ni conocéis nuestro mundo, el ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronteras. No penséis que podéis construirlo como si fuera un proyecto público de construcción, no podéis. Es un acto natural que crece de nuestras acciones colectivas. No os habéis unido a nuestra gran conversación colectiva ni creasteis la riqueza de nuestros mercados. No conocéis nuestra cultura, nuestra ética o los códigos no escritos que ya proporcionan a nuestra sociedad más orden que el que obtendría por cualquiera de vuestras imposiciones. Proclamáis que hay problemas entre nosotros que necesitáis resolver. Usáis esto como una excusa para invadir nuestros límites. Muchos de estos problemas no existen. Donde haya verdaderos conflictos, donde haya errores, los identificaremos y resolveremos por nuestros propios medios. Estamos creando nuestro propio contrato social. Esta autoridad se creará según las condiciones de nuestro mundo, no del vuestro. Nuestro mundo es diferente. El ciberespacio está formado por transacciones, relaciones y pensamientos en sí mismo, que se extiende como una sola ola en la red de nuestras comunicaciones. Nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna, pero no está donde viven los cuerpos. Estamos creando un mundo en el que todos puedan entrar sin privilegios o prejuicios debido a la raza, el poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento. Estamos construyendo un mundo donde cualquiera, en cualquier sitio, pueda expresar sus creencias, sin importar lo particulares que sean, sin miedo a ser coaccionado, al silencio o al inconformismo. Vuestros conceptos legales sobre propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros, se basan en la materia, y aquí no hay materia. Nuestras identidades no tienen cuerpo, así que, a diferencia de vosotros, no podemos obtener orden por coacción física. Creemos que nuestra gobernanza emanará de la moral, del interés propio en estar bien informado y del bien común. Nuestras identidades pueden distribuirse a través de muchas jurisdicciones. La única ley que todas nuestras culturas reconocerían es la regla de oro. Esperamos poder construir nuestras soluciones particulares sobre esa base, pero no podemos aceptar las soluciones que estáis tratando de imponer. En Estados Unidos, hoy, habéis creado una ley, la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones, que repudia vuestra propia constitución e insulta los sueños de sus creadores. Estos sueños deben renacer ahora en nosotros. Os atemorizan vuestros propios hijos, ya que ellos son nativos en un mundo donde vosotros seréis siempre inmigrantes. A causa de ese temor encomendáis a vuestra burocracia las responsabilidades paternas, ya que sois demasiado cobardes para enfrentaros a ellas. En nuestro mundo, todos los sentimientos y expresiones de humanidad, desde las más viles a las más angelicales, son parte de un todo único, la conversación global de bits. No podemos separar el aire que asfixia de aquel sobre el que las alas baten. En China, Alemania, Francia, Rusia, Singapur, Italia y los Estados Unidos,
Estáis intentando rechazar el virus de la libertad, erigiendo puestos de guardia en las fronteras del ciberespacio. Puede que impidan el contagio durante un pequeño tiempo, pero no funcionarán en un mundo que pronto será cubierto por los medios que transmiten bits. Vuestras, cada vez más obsoletas industrias de la información se perpetuarían a sí mismas proponiendo leyes, en América y en cualquier parte, reclamando su posesión de la palabra por todo el mundo. Estas leyes declararían que las ideas son otro producto industrial, menos noble incluso que el hierro oxidado. En nuestro mundo, sea lo que la mente humana pueda crear, puede ser reproducido y distribuido infinitamente sin ningún coste. El trasvase global de pensamiento ya no necesita ser realizado por vuestras fábricas. Estas medidas, cada vez más hostiles y colonialistas, nos colocan en la misma situación que la que estuvieron aquellos amantes de la libertad y la autodeterminación, que tuvieron que luchar contra la autoridad de un poder lejano e ignorante. Debemos declarar nuestros yo virtuales inmunes a vuestra soberanía, aunque continuemos consintiendo vuestro poder sobre nuestros cuerpos. Nos extenderemos a través del planeta, para que nadie pueda encarcelar nuestros pensamientos. Crearemos una civilización de la mente en el ciberespacio, que sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes. Davos, Suiza, 8 de febrero de 1996. A Declaration of the Independence of Cyberspace, as written by John Perry Barlow at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, on February 8th, 1996.